Buenas noches, mi nombre es David Lituma, soy estudiante del Aeronáutica Salesiano del 10º C. El libro que yo leí se llama El poder está dentro de ti, es hecho por Lanning L. Hay. Tiene 184 páginas y este libro nos cuenta de su... Bueno, empieza con Luis, el personaje principal, que nació de una familia bien pobre. Los papás de él no tenían que comer, no tenían nada, vivían en pobreza. Y entonces él, cuando cumplió 16 años, intenta irse para darle una mejor vida a su familia, pero su familia le dice que no, porque ellos han vivido juntos hasta ahí y él tenía que acabar sus estudios, porque como se atrasó 3 o 4 años de estudios por la pobreza, entonces ya después de eso él decide escaparse, pero su mamá ese día le cacha en lo que está escapándose por la ventana y va y habla con Luis. Hablan de por qué quiere irse, de cuál es la razón, si tienen para comer y así. Y Luis siempre le dice que es porque no tienen suficiente dinero para vivir, no tienen con qué, con qué sobrevivir bien como sus compañeros y a él le hacen bullying por eso. Entonces esos mismos 16 años él tenía una novia y pasan 3 o 4 meses y ella se queda embarazada. Entonces él no sabía qué hacer porque él 16 años no tenía para vivir y su mamá tampoco. O sea, ni la mamá de la chica tampoco tenía. Entonces no sabía cómo para sobrevivir. Y entonces ellos deciden hacerle abortar. Pero entonces en eso, cuando estaban yendo para allá, la mamá viene y le dice que no, porque que como quiera van a sacarle adelante. Y entonces Luis dice él dice que entonces le dejen ir a otro país porque ahí no van a superarse. Pero la mamá de Luis no le deja y la mamá de la chica tampoco. Y entonces ellos se juntan y empiezan a vivir juntos. Los papás le ayudaban. Entonces en unas de esas el papá de Luis, que casi nunca apareció, a los 16 años, ya a los 17, ya cuando estaba por nacer el niño, llega a la casa y les pregunta cómo han estado, que así llega así como se diría medio mal. Y la mamá de Luis le habla, le dice por qué les abandonaba en los peores momentos. O sea, porque él le embaraza a la mamá de Luis y se escapa, se va. Y por eso no quería que Luis haga lo mismo. Bueno, entonces como vuelve, pero él viajó a otro país para sacarles adelante. Entonces él vuelve con dinero y les intenta ayudar. Entonces ella acepta, de tanta pobreza, acepta la ayuda. Ella empieza a decir dónde vive Luis para que le vaya a ver, entonces va a verle, le ayuda económicamente, le consigue un cuarto mejor porque vivían en una casita botada así. Y ya como estaba a puntos días de nacer el bebé, entonces ya le lleva a un lugar mejor y le hace la consulta a la chica para ver al bebé, le, le ayuda en le ayuda en la mudación, o sea, como lo que tenían ahí le llevan a la otra casa. Y entonces una vez de así ya nace el bebé, ya pasan los años, Luis y la chica acaban de estudiar el colegio, el niño entra a la escuela, empiezan a... Ya ellos también Luis empieza a trabajar, pero Luis siempre tuvo el pensamiento de irse a otro país para salir adelante. Y como el papá lo logró, entonces él un día intentó otra vez escaparse, o sea, ya era adulto igual, pero intentó escaparse de la mujer y de la mamá y del papá. Cuando estaba por salir del país, le detuvieron y ya no se pudo ir. Entonces él volvió a casa, agachó la cabeza y les pidió perdón a ellos. Bueno, así ya pasó un tiempo, vivían y cuando tenía 23 años Luis le da cáncer.
Entonces ellos ya no sabían qué hacer, pues, ¿no? Entonces le llevan, como el papá tenía plata, le llevan a quimioterapias, intentan hacer todo. Pero ya así pasan los años, ya ha pasado un año, pasado el segundo año, pero él seguía con la enfermedad. No era tan grave para matarle, pero seguía con cáncer, era cáncer a la cabeza. Entonces el niño ya como estaba medio grandecito, ya se daba cuenta y entonces él abrazó un día a su papá, durmieron iguales y al siguiente día su papá fue a operarse por última vez porque si salía bien, seguía así normal, pero si salía mal, ya no. Y entonces se va y él ya se despide de toda su familia, se despide de su mamá, su papá, de la chica, del hijo, ya todo porque él pensaba que no iba a sobrevivir. Entonces entra en la cirugía y una vez estando ahí ya le hacen y tardó creo que 2 días en salir. Se sale, o sea, no es que le fue de bien, también sale, pero él todavía tenía eso, o sea, no se había curado del todo. Entonces pasó 2 años de nuevo y se hizo otra vez se operó. Y en esta vez ya él dijo que ya no iba a resistir porque ya era la segunda vez, tercera vez operarse. Y todos le dijeron que tenga fe, que sí va a sobrevivir. Y entonces pasa a sí mismo, va y ya entra a cirugía, se despide. Y él abraza, cuando estaba ya con anestesia, el hijo entra, le abraza bien y sale. Entonces Luis sale de la cirugía y a los 2 meses que le hacen el examen dicen que ya no tiene cáncer. Bueno, entonces ya, como habían gastado bastante dinero, ya no tenían con qué sobrevivir, ni el papá, ni él, ni nada. Entonces él dice que se va a poder trabajar, pero ya no fuera del país. Entonces dice que va a poder trabajar ahí mismo. Y se puede trabajar ahí, y ahí saca a su familia adelante, su hijo ya entró al colegio, y ya después de algunos años entró a la universidad, pero ellos no podían olvidar el pasado. Entonces entran a una clase de tipo un psicólogo ya. Y entonces ahí ya les ayuda, les aconseja todo y, y ya ese es el final de mi libro. Gracias. Mi opinión este es muy buena, a mí me gustó demasiado ese libro, te deja una buena enseñanza a luchar por lo que quieres. Buenas noches, profe. Yo afirmo que mi hijo leyó el libro.